Buenas noches a todos. Gracias por aceptar la invitación de estar nuevamente en este segundo congreso Smatch. Veo mucha gente nueva, entonces voy a contar un poquito quiénes somos Smatch. Smatch fue una empresa constituida por Julián, mi socio Julián Guillermo, que está por ahí conectado, Juan Camilo Cortés. Inicialmente fue basado, digamos, desde una necesidad deportiva, pero que con el tiempo nos dimos cuenta que realmente lo que queremos llevar y lo que nosotros queremos hacer es llevar servicio a todas las personas, llevar bienestar, y el bienestar incluye más que un entrenamiento. Entonces, a lo largo de estos meses nos hemos venido aliando, hemos venido aprendiendo, nos hemos venido educando sobre todo lo que tiene que ver con bienestar. El congreso de la semana pasada fue un congreso basado en el deporte que nosotros practicamos durante mucho tiempo como profesionales, y este segundo congreso está muy enfocado a todo lo que hemos venido aprendiendo en estos meses. Rápidamente voy a contarles de qué se trata. El primer tema es sueño, y lo va a dar Natalia, quien es una aliada nuestra muy importante. Vamos a tener movimiento, que es uno de nuestros pilares sobre los cuales basamos todo nuestro sistema, toda nuestra filosofía. Vamos a tener nutrición y vamos a tener prevención de lesiones. Eh, entonces, bueno, arrancamos. Quiero aprovechar también bueno, ya saludamos a toda la gente del Colombia Social School y a la gente de La Salle Envigado, quienes aceptaron cordialmente nuestra invitación. Muchas gracias y bienvenidos. Esperamos pues poder compartir conocimiento, porque creemos que parte también del bienestar es poder compartir y poder aprender todos los días. Como les decía ahorita, nuestro primer tema nos lo va a compartir Natalia Lara, certificada de potencialismo y estratega de vida, quien ha tenido mucha experiencia, sobre todo fuera del país, biohacker, amante del movimiento natural, y hoy nos va a compartir pues el primer tema, que es sueño. Así que, Nata, te agradecemos primero por haber aceptado la invitación, y te agradecemos por podernos compartir lo que tú sabes, porque pues obviamente le damos gran valor a esto. Y pues nada, sin más que decir, adelante, Nata. Gracias, te voy a poner en silencio. De Y, una, también y como yo. para, bueno, todos están en silencio, pero cada uno se puede como quitar el mute cuando sea necesario. ¿Me oyes bien? No, pues ahora estás hablando, pero no te oigo. Espérame, te quito el... todo el mundo me oye bien. Sí, me Sí, pueden ver y me ven. Nata, ¿me escuchas? Sí, sí, ahora sí. Estaba diciendo que la dinámica es, bueno, agradecemos que todo el mundo tenga el micrófono en silencio, y al final vamos a hacer una ronda de preguntas pues, para que tú puedas responder. Sí, Entonces, ya ahora sí me voy perfecto. a silenciar y te cedo la palabra, Nata. Gracias. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Asmach, gracias por invitarme. No los puedo ver a todos en la pantalla porque tengo la presentación, pero... y Jairo, si por favor, si por algún motivo se me empieza a entrecortar la voz o algo por la conexión, me avisas para quitar mi video para que sea solamente audio y funcione más fácil. Pero pues esperemos que funcione bien. Bueno, entonces Jairo me pidió que incluyera todo el contenido en 45 minutos y voy a hacer mi mejor esfuerzo por incluirlo en 45 minutos, pero hay mucha información. El sueño para mí, pues no solamente es un tema súper interesante, pero definitivamente si hay aquí deportistas, ejecutivos, atletas, pues de todas, mamás, etcétera. Yo creo que todos hemos sufrido los problemas de no haber dormido bien una noche, y mi idea hoy es ayudarlos a entender y explicarles por qué es eso, o sea, qué es el sueño primero que todo, o sea, cuál es la fisiología del sueño, cómo dormimos y qué ocurre en cada fase del sueño, por qué es importante priorizar el sueño si queremos ser atletas de alto rendimiento o que nuestro cerebro funcione bien, etcétera, y ver en los diferentes procesos
fisiológicos y biológicos que el sueño impacta, que son muchos, ¿sí? Y finalmente, obviamente nada de eso sería importante si no les dejo unos tips para saber cómo podemos mejorar la calidad del sueño, porque obviamente sí hay una importancia en términos de cantidad, pero lo más importante, sobre todo en estas vidas como crónicamente ocupadas, que lo mejor es pues podemos dormir menos, pero con mayor calidad de sueño, y eso se puede lograr con las estrategias que voy a compartir con ustedes. Entonces, espérenme, muevo esto acá. Entonces, básicamente, el sueño es uno de nuestros 3 estados de conciencia. Sí, por mucho tiempo se creyó que el sueño era un proceso pasivo que únicamente tenía que ver como con la recuperación y el descanso, pero a medida que se ha ido conociendo lo que pasa durante el sueño y todo lo que ocurre en este proceso, nos hemos dado cuenta que es un proceso muy activo, muy dinámico, y es muy importante en nuestro ciclo de 24 horas, que es nuestro ciclo despiertos y dormidos, que dura 24 horas, que es lo que domina o administra pues nuestro ritmo circadiano, que lo voy a explicar un poquito más adelante, y es un pilar clave de la salud y el bienestar. O sea, de hecho, cuando Jairo me pidió que organizáramos los temas en orden de importancia, le pedí que pusiéramos sueño primero porque, aunque no lo crean, en términos de bienestar, en términos de vitalidad, en términos de control de peso, el sueño puede llegar a jugar un papel mucho más importante que incluso la nutrición en metabolismo, en niveles de energía, etcétera, ¿sí? Y eso es lo que quiero explicarles hoy como para entender la importancia, el rol que juega el sueño en nuestro como cosmo de salud y por qué es importante priorizarlo. ¿Sí? Entonces, básicamente el sueño está dividido en 2 tipos de sueños, ¿sí? El primero es non-REM, que es non-rapid eye movement, y es básicamente el sueño donde hay una reducción significativa de actividad fisiológica. O sea, digamos que esta fase del sueño, donde no hay movimiento rápido de los ojos, es lo que nosotros creemos que pasa en la mayoría del tiempo durante el sueño. ¿Sí? Entonces, la reducción de actividad fisiológica, ¿qué significa? Nuestra temperatura se reduce, nuestra tasa respiratoria por minuto se reduce, nuestra frecuencia cardíaca se reduce, etcétera, ¿sí? Y esta etapa tiene, a su vez, 4 subetapas. Sí, la primera es la etapa de transición, sí, que es básicamente cuando pasamos del estado de conciencia despiertos, sí, que es uno de los estados de conciencia, a el estado dormidos, y en esta etapa es donde, por ejemplo, podemos experimentar como esos espasmos musculares que nos dan que estamos durmiendo y sentimos como que algo, eso es un signo claro que el cuerpo está haciendo la transición de estar despierto a estar dormido. Luego viene la segunda etapa, que es el sueño ligero. Ahí empieza como la reducción de los procesos fisiológicos, ¿sí? El cuerpo se relaja, y por eso uno de los tips que vamos a hablar más adelante es evitar comer 2 o 3 horas antes, porque para que el cuerpo pueda usar su energía para repararse y desintoxicarse y recuperarse, todos los órganos tienen que estar inactivos. ¿Sí? Y si nosotros estamos digiriendo, si todos sabemos que el proceso digestivo consume mucha energía, no es sino que nos comamos algo pesado en el almuerzo para sentir que el sistema digestivo está absorbiendo toda la energía para digerir. Lo mismo pasa en el sueño, ¿sí? O sea, si el cuerpo no puede utilizar la energía para hacer todos los procesos que tienen que ocurrir durante esas etapas, es lo que pasa que nos levantamos como guayabados. O sea, y todo eso van a ver más adelante por qué ocurre eso, porque el sueño tiene como un rol a jugar en cada uno de los procesos químicos y biológicos en el cuerpo. Y todo eso empieza a ocurrir en la fase 2 del sueño non-REM, ¿sí? Y la fase 3 y 4, que es lo que conocemos como sueño profundo o sueño de ondas cerebrales lentas, ¿sí? Que no sé si han oído de las ondas delta, que básicamente esas son las ondas que se activan en el cerebro en esta fase del sueño. Y ahí básicamente es donde ocurre como todo el proceso de desintoxicación, de reparación, de regeneración celular, y ahí todo está como en cámara lenta en el cuerpo. Los ojos dejan de moverse,
la respiración se vuelve súper lenta, el ritmo cardíaco se reduce, la temperatura, los músculos no se mueven, etc. Entonces, esa es una de las partes de los ciclos del sueño. Y la otra es el REM, que es básicamente lo contrario, donde hay movimiento muy rápido de los ojos, no solamente en la dirección que lo hacemos cuando estamos despiertos, sino que los ojos se están moviendo en todas las direcciones, por eso su nombre. Es un proceso muy, muy activo en el cuerpo. De hecho, los músculos se paralizan porque hay muchas funciones que están como muy activas en el cuerpo, a pesar de que el corazón sigue latiendo un poquito más despacio, etcétera, la respiración se vuelve muy acelerada y muy superficial, y en esta etapa del sueño, en el REM, es donde nosotros soñamos, donde pasamos las memorias de corto plazo a las memorias de largo plazo, ¿sí? O sea, y por eso cuando nos despiertan en no sé si les ha pasado alguna vez que los despiertan en la mitad de un sueño, ¿sí? Y como que no se acuerdan dónde están, no, porque justo en esa etapa del sueño es que pasa, donde estamos procesando todo lo que pasó ese día, como a nuestro disco duro de largo plazo, ¿sí? Y por eso esta fase es muy importante también, o sea, ambas son importantes, pero digamos cuando la fase REM empieza a sufrir, es donde empiezan los problemas como de memoria, de control motor, que vamos a hablar un poquito más adelante, como de hipersensibilidad en las emociones, y porque un rol también de la fase REM es procesar todos los estímulos del día, ¿sí? Y cuando eso no, o sea, como desestimular el sistema nervioso, y cuando eso no ocurre, empezamos como a tener el sistema nervioso como muy alterado y nos volvemos como hipersensibles a cosas que normalmente no nos molestarían, nos pueden molestar si hemos pasado como una mala noche en términos de sueño. ¿Sí? Y bueno, ¿y cómo se componen estos dos ciclos o cómo coexisten esos dos ciclos en nuestra noche de sueño? Básicamente, un ciclo completo, incluyendo non-REM y REM, puede durar entre 90 y 110 minutos, y que tiene como las 4 etapas del non-REM y el REM. Y para que un ser humano pueda funcionar bien, mínimo necesitamos 4 ciclos completos, y que eso es más o menos 6 horas o 7 horas, ¿sí? Y o sea, dependiendo de nuestro nivel de estrés, nuestro nivel de actividad, etcétera, varía nuestra necesidad, ¿sí? O sea, también hay un componente genético en términos de sueño, pero es muy pequeño, ¿sí? O sea, básicamente, como nuestras necesidades en términos de sueño se dictan por nuestro estilo de vida, ¿sí? Y también aquí, si hay atletas, saben que las necesidades como los requerimientos de sueño para recuperación aumentan proporcionalmente como aumentando los niveles de estrés, los niveles de actividad, si hay algún tipo de enfermedad, sí, y eso ahorita lo vamos a ver por qué el sueño es tan importante en términos de recuperación. Y eso, de hecho, instintivamente nosotros lo sabemos, ¿sí? O sea, cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos como débiles o enfermándonos, como nuestro instinto o la recomendación es ir a la cama y descansar y dormir, porque justamente el cuerpo necesita toda la energía disponible para dedicarlo a la reparación y la regeneración, ¿sí? Entonces, dependiendo de la edad y de otras variables en la constelación individual, los adultos generalmente necesitan entre 7 y 9 horas, y, o sea, de hecho, hay personas que pueden dormir 6 horas, que es lo mínimo, y funcionar perfectamente, y hay personas que necesitan 9 horas, que si duermen 6 o 7, no funciona. Yo personalmente necesito 7.5, y si estoy súper activa, soy de las que necesito 9 horas. Y de hecho, la falta de sueño, que todos sabemos que la falta de sueño es perjudicial, el exceso de sueño también es perjudicial. O sea, hay que encontrar como ese intermedio, ese dulce intermedio, que es nuestra necesidad personal, ¿sí? Los adolescentes y los atletas, por eso está ahí, entre comillas, ¿sí? Al tener como tantos procesos de crecimiento, desarrollo, etcétera, necesitan más horas de sueño que los adultos, generalmente entre 9 y 10 horas y media de sueño, y los bebés y los niños también, porque están en proceso de crecimiento, también porque están en proceso de desarrollo, necesitan generalmente entre 14 y 16 horas de sueño para su funcionamiento óptimo. Entonces, ¿por qué es importante el sueño? O sea, yo creo que todos como intuitivamente sabemos
y con base un poquito en la fisiología que acabo de explicar, sabemos por qué si no dormimos no podemos funcionar bien, ¿sí? Y yo creo que todos los que estamos aquí queriendo aprender esto, no estamos como conformes con tener una vida, ¿sí? Porque digamos que muchos podemos salirnos con la nuestra de, ok, funcionar a medias, ¿sí? No queriendo dormir. Me sale que ¿Me oyen bien todavía? ¿Me oyen bien todavía? Sí. Sí, bien, bien, bien. Ok. Y digamos que eso hay mucha gente que como que está como en piloto automático y sobre todo en nuestra sociedad que glorifica estar ocupado, que glorifica tener como el calendario lleno, etcétera. Así digamos que decimos, no, el sueño es para los débiles o vamos a dormir cuando estemos muertos, etcétera. Y eso puede ser cierto, pero no priorizar el sueño básicamente hace que la fecha en que ocurra pase mucho más temprano, ¿sí? Entonces, básicamente el sueño, como les estoy diciendo, está como relacionado e impacta un sinnúmero de procesos en el cuerpo, ¿sí? Empezando por nuestros sistemas de energía. O sea, eso digamos que intuitivamente lo sabemos todos. Durante el sueño ocurren procesos de recuperación, ¿sí? Si estamos enfermos o si tenemos dolores musculares, etcétera, de reparación celular también, ¿sí? O sea, que son procesos que solamente pueden ocurrir cuando el cuerpo está en pausa, ¿sí? Cuando nuestro cerebro está funcionando como asimilando todas los estímulos del entorno, etcétera, no es posible que el cuerpo destine energía a ese tipo de procesos, porque la tarea principal del sueño, sí, es, perdón, la tarea principal, voy a ponerlos a todos en silencio. Nata, un segundito, por favor. Las personas que acabaron de entrar, pongan el micrófono en silencio. No, ya lo voy a poner a todos en mute acá, pero no me deja. Por favor, No me deja ponerlos en mute. Ya, no, espera. Es que todos los nuevos están en mute y no me deja silenciarlos. cada persona, por favor, al ingresar, ponga el micrófono en silencio porque si no se distorsiona la señal. Gracias. Creo que creo que ya están todos en silencio. Ok, perfecto. Entonces, porque como el objetivo principal de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo cuando estamos despiertos es la supervivencia, ¿sí? Entonces, la reparación y la regeneración y la desintoxicación en la escala de la supervivencia sí no tienen un rol como muy importante. Entonces, por eso esos procesos están destinados al sueño. De hecho, o sea, y ya hablaremos en los tips porque es importante el horario en que dormimos, ¿sí? Y dormir 8 horas en la mañana no es lo mismo que dormir 8 horas de 10 de la noche a 6 de la mañana. Porque, digamos, en los cientos de miles de años de evolución que llevamos, nuestro cuerpo se ha acostumbrado, ¿sí? A que la mayoría de los días, ¿sí? Que en una escala, pues, de cientos de millones de años, deja como una impronta celular, ¿sí? Que la mayoría del tiempo, la mayoría de los seres humanos estamos dormidos entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, ¿sí? Entonces hay ciertos procesos que ocurren en el cuerpo entre las 11 y las 3 de la mañana que son súper importantes en términos de eliminar los desechos metabólicos que están en el cerebro, ¿sí? Y por eso, cuando digamos salimos de fiesta o nos trasnochamos para el bebé, etcétera, y estamos despiertos en ese momento, o nos acabamos de quedar dormidos y estamos en una fase de sueño ligera a esta hora, ese proceso no ocurre, ¿sí? Entonces nos despertamos literalmente sintiéndonos como enguayabados, ¿sí? Porque todas esas toxinas y esos desechos que el cuerpo tenía que procesar se quedaron ahí, ¿sí? Y por eso es súper importante pagar la deuda del sueño, ¿sí? Que hay que encontrar también un equilibrio porque si digamos nos acostumbramos a dormir 5 horas entre semana porque estamos ocupados y luego dormimos 10, 12 horas el fin de semana, ocurre algo que se llama jet lag social y es que el lunes te levantas sintiéndote como si te hubiera pasado un camión por encima porque el cuerpo te está pidiendo las mismas 12 horas que dormiste el sábado en la noche, ¿sí? O el viernes en la noche, ¿sí? Entonces,
ese es como el impacto que tiene el sueño en los niveles de energía. El estado de ánimo, y yo creo que ahí todos tenemos historias que contar, ¿sí? Que cuando no hemos dormido bien nos tomamos todo más personal, ¿sí? Que el humor, estamos como fosforitos, ¿sí? Y eso es porque, como les conté al principio, durante el sueño hay una parte muy importante durante la fase REM que es procesar todas las emociones y todos esos estímulos que vivimos durante el día. ¿Sí? Porque si nosotros no pudiéramos hacer, voy a poner en silencio un segundo, si nosotros no pudiéramos hacer ese proceso de desestimulación cada noche, nuestro sistema nervioso viviría sobreestimulado, ¿sí? Por eso, uno de los tips es, que lo vamos a ver más adelante, tratar de bajar como ese nivel de estimulación del sistema nervioso, y de hecho estas gafas que tengo puestas no son un accesorio de moda, son una herramienta para ayudar al sistema nervioso a que se calme, ¿sí? Ya les voy a explicar por qué más adelante. Y por eso es importante como evitar, o sea, no solamente de dormir lo suficiente, ¿sí? Para que el cuerpo pueda desestimularse, sino también mitigar el tipo de estimulaciones que recibimos durante el día, especialmente antes de dormir, ¿sí? Y bueno, en esta época yo creo que todos estamos más preocupados que nunca por el sistema inmunológico, y el sueño también es una de las mejores armas para tener un sistema inmunológico fuerte. ¿Por qué? Porque al nosotros tener estrés en el cuerpo, ¿sí? Automáticamente el estrés baja nuestra defensa. Yo creo que todos hemos pasado por una etapa que estamos súper ocupados o tenemos como preocupaciones, cosas, etcétera, y nos enfermamos cada mes, cada 2 meses nos da algo. Sí, es porque cuando hay estrés en el cuerpo, el sistema inmunológico reduce las defensas porque tiene que ocuparse de otras cosas, ¿sí? Entonces, durante el sueño ocurre la limpieza celular, los procesos desinflamatorios que tienen también mucho que ver con la energía y el metabolismo, que lo voy a mencionar a continuación, y muchos procesos de regeneración de tejidos también ocurre durante el sueño, ¿sí? Entonces, por eso, también, de nuevo, cuando estamos enfermos, etcétera, lo mejor que podemos hacer es dormir, ¿sí? Y dormir en un ambiente de calidad para que el sueño realmente sea regenerador y no como súper superficial, ¿sí? Y otro de los aspectos que impacta el sueño es el metabolismo, ¿sí? Y hay muchas personas, no voy a decir mujeres especialmente, pero muchas personas que no están satisfechos con su composición corporal, ¿sí? Y por ejemplo, van al gimnasio 6 veces al día y entrenan a las 9 de la noche, ¿sí? Entonces comen a las 10 de la noche y se duermen a medianoche y se levantan a las 6 a salir a correr y a hacer cardio o yo qué sé, y tienen una dieta de 1000 calorías, ¿sí? Y de nuevo, o sea, el cuerpo, o sea, las dietas, la forma de nutrición, ¿sí? Porque no me refiero a una dieta como hipocalórica ni nada, sino la forma de comer que nosotros tenemos puede representar potencialmente una fuente de estrés. Y el tipo de ejercicio que hagamos, obviamente el ejercicio es un estrés, ¿sí? Pero el veneno está en la dosis, ¿sí? Entonces todo depende de la dosis que le demos, y el cuerpo además no diferencia entre estrés físico, estrés emocional, etcétera. O sea, para el cuerpo todo el estrés entra como dentro de un mismo balde, y por eso el sueño es vital para regular muchos procesos metabólicos, como hablaba al principio o en la diapositiva anterior, de los desechos metabólicos que se procesan durante el sueño. Durante el sueño también se procesan los ácidos grasos de una cierta manera. Cuando hay falta de sueño, la hormona, como una de las hormonas maestras del cuerpo, es el cortisol, ¿sí? Y el cortisol es la hormona como espejo de la melatonina, que es la hormona que conocen como la hormona del sueño, pero en realidad la melatonina no solamente juega roles en el sueño, sino que es un antioxidante súper poderoso. Y como estas dos hormonas son hermanas o espejos, y cuando hay exceso de cortisol, la melatonina no puede estar alta. O sea, por la ley de nuestro cuerpo es que entre más alto es el cortisol, más bajito va a estar la melatonina, ¿sí? Entonces, funciona como una curva opuesta, ¿sí? En la mañana, nuestro nivel de cortisol es el más alto del día porque el trabajo de nuestro cuerpo es despertarnos en la mañana y ponernos alerta. Y para eso necesitamos cortisol. Y a medida que va pasando el día, sí, el nivel de cortisol va reduciéndose y el nivel de
melatonina va aumentando, ¿sí? Mucha gente cree que la melatonina empieza a producirse a las 7 de la noche, pero en realidad la melatonina empieza a producirse a mediodía, ¿sí? Por eso uno de los tips que les voy a dar es salir a exponerse al sol a mediodía, porque eso es como una señal universal que le manda el sol al cuerpo de, ok, listo, es mediodía, esa es la hora, y empieza a producir las hormonas que necesitas para dormir, ¿sí? Entonces, el sueño regula ese ciclo y además regula las hormonas responsables de la saciedad y el apetito, que son la grelina y la leptina, ¿sí? Entonces, cuando hay falta de sueño, la leptina, que es la hormona de la saciedad, no se produce, ¿sí? O sea, el cuerpo se vuelve como resistente a esa hormona y tú comes y comes y comes y él no le llega la señal al cerebro de que estás lleno porque las hormonas están en desequilibrio. Entonces, todo ese proceso hormonal se equilibra durante el sueño, ¿sí? Otro de los pilares que afecta el sueño en nuestra vida diaria es la memoria y la atención. Como les contaba, o sea, durante la fase REM ocurre ese traslado de memoria de corto plazo, la memoria temporal, a nuestra memoria de largo plazo, ¿sí? Entonces, cuando nos interrumpen el sueño o no dormimos bien, por eso nos sentimos como medio groggy, o sea, nos sentimos como desubicados, a veces se nos olvidan las cosas, no nos podemos concentrar, o sea, todo eso tiene que ver con la calidad y la cantidad de sueño que hemos tenido el día anterior o las semanas anteriores también, porque digamos que la deuda de sueño se va volviendo como acumulativa. Y otro aspecto que me imagino que también es muy importante para atletas especialmente es el impacto que tiene el sueño en el control motor, ¿sí? O sea, cuando no dormimos bien, nuestro equilibrio como falla un poco, desmejora, y no es necesariamente que nos vayamos cayendo por ahí como borrachos, ¿no? Pero entonces los invito a que noten, por ejemplo, cuando no duermen bien, si se tropiezan más con los marcos de las puertas o no, como que no calculen la distancia entre un punto y otro, se tropiezan con las cosas, se les caen cosas de las manos, ¿sí? O sea, todo eso tiene que ver con el nivel de sueño que estemos teniendo diariamente, ¿sí? Y así como una comida mal hecha no te va a engordar, ni una comida bien hecha te va a dar un six-pack, ¿sí? Una noche de falta de sueño no te va a matar, ¿sí? O sea, ni te va a hacer que el cerebro se vuelva obsoleto, ni nada por el estilo. Sí, yo sé que, ok, listo, si dormimos mal esta noche, entonces tenemos que priorizar la noche siguiente, dormir un poquito más o dormir más temprano, etcétera. ¿Sí? Entonces, de eso se trata como de tener conciencia en qué proceso influye el sueño para saber, ok, listo, hoy puedo dormir menos porque mañana no tengo ninguna reunión importante, etcétera, o qué sé yo, o no tengo que tener duro, ¿sí? Pues básicamente, o sea, saber que por lo mínimo que todo el mundo debe estar durmiendo son 6 horas en la edad adulta, ¿sí? Y dependiendo de como las circunstancias de vida de cada día podemos ajustar, y eso solamente se sabe con como ensayo y error, ¿sí? O sea, porque hay personas de verdad que pueden dormir 6 horas o 6 horas y media y levantarse perfectas, y que si duermen un poquito más, se levantan como si les hubiera pasado un bus por encima, ¿sí? O sea, yo si duermo 8 horas, me levanto como si no hubiera dormido nada, ¿sí? Entonces es muy importante como tener conocimiento del cuerpo, tener conocimiento de nuestras necesidades para saber, o sea, en dónde caemos en el espectro del sueño. Y bueno, ahorita esta frase la puse aquí solamente para como introducción a los tips que les voy a dar para el sueño, porque obviamente yo sé que todos somos súper ocupados y queremos tener una vida rica y activa y pues sacarle como el mejor provecho a las horas. Entonces estos tips que les voy a dar, sí, y Jairo les va a mandar la presentación porque son bastantes tips que voy a dar y no todo lo que voy a decir está escrito. Pero si les interesa, Jairo les va a enviar la presentación y yo les voy a hacer un regalito al final de la presentación por si quieren aprender más. Pues básicamente, ¿cómo podemos nosotros como diseñar nuestra vida para maximizar las horas de sueño que vamos a tener? ¿Sí? Y digamos, los tips están separados como por biología, que es lo que está aquí, como el entorno o la arquitectura del lugar donde dormimos, y como unos tips extras en términos de suplementación
y en términos de ritmo circadiano, que es por lo que tengo puestas estas gafas, y si tienen preguntas que yo no cubrí en la presentación, pues feliz de contestarles al final de la charla. Entonces, uno de los tips, que es uno como de los más fáciles de hacer y de los más efectivos realmente, es dejar de comer por lo menos 2 horas antes de dormir, ¿sí? O sea, porque como les explicaba, el proceso digestivo es un proceso que requiere muchísima energía por parte del cuerpo, ¿sí? Y si el cuerpo está ocupado digiriendo la comida, no va a poder ocuparse de todos los procesos que tienen que ocurrir cuando estamos durmiendo. Y además, como el cuerpo tiene que mantenerse despierto, entre comillas, porque tiene que digerir, porque si se duerme cuando hay comida en el estómago, pues digamos que por eso hay como malestar. Y por pero todos los tienen silenciados porque está hablando uno, entonces para que eso no se vuelva un miedo. Ya. Entonces es súper importante priorizar no comer como 2 o 3 horas de comer, porque me duermo a las 9, ¿sí? Y si como tarde, el sueño se me va a la porra, ¿sí? Porque además, una vez nuestro cuerpo ya está como acostumbrado a ciertos como rituales, a ciertos sistemas, ya nota como la diferencia cuando nos salimos de la como de las rutinas. Hasta la verde tiene cafeína, el chocolate tiene cafeína, sí, y esto lo pongo a las 2 de la tarde como una regla general, pero también en este caso tenemos que ver como nuestro umbral de tolerancia a cafeína. En mi caso, si yo tomo cafeína después de las 11 de la mañana, soy muy sensible a la cafeína, genéticamente la metabolizo despacio. Hay personas, mi mamá, por ejemplo, se puede tomar un expreso a las 9 de la noche y dormirse, entonces eso ya depende como de cada persona de la tolerancia, y la única forma de saberlo, aparte de hacerse un examen como genético, es ensayar y ver cómo nos afecta el consumo de cafeína a diferentes horas del día, y el efecto puede ser como muy sutil, ¿sí? Entonces es como mirar, ok, me cuesta más trabajo dormirme, me cuesta más trabajo quedarme dormido, me despierto mucho durante la noche, etcétera, ¿sí? Pero como una recomendación general, que el café, solamente el café, pues que es lo que más tiene cafeína, lo tomen hasta las 2 de la tarde. Y otro tip también con el café es, mucha gente se levanta y lo primero que hace es tomarse una taza de café porque creen que eso lo necesitan para despertarse. Y ahí lo que están haciendo es como bloqueando el proceso natural del cuerpo de despertarse, ¿sí? O sea, mi recomendación es esperar 90 minutos después de despertarse para tomar la primera taza de café, porque en ese momento, a los 90 minutos, realmente sí van a recibir el beneficio estimulante y cognitivo del café, sí que sí tiene muchos beneficios, y no van a cortar el proceso de la hormona de cortisol, que es lo que despierta naturalmente el cuerpo. Otra cosa, y yo sé que para mucha gente es muy difícil de ejecutar esto, porque mucha gente hace ejercicio después del trabajo, a las 7 de la noche, etcétera, sí, pero lo ideal desde un punto de vista como biológico o de ritmo circadiano es entrenar a mediodía. O sea, como que, sobre todo si es un ejercicio intenso. De hecho, el levantamiento de pesas, por ejemplo, puede como caber dentro de un ejercicio no intenso, dependiendo del ritmo, pero si es un ejercicio que va a estimular la producción de cortisol, sí, que un ejercicio que te ponga a sudar y a correr y etcétera, y si son como simulaciones de supervivencia o movimiento natural, que van a estimular mucho el sistema, van a trastocar inevitablemente el sueño, sí. Pero hay otro tipo de ejercicios, por ejemplo, caminatas después de comer, ciertos tipos de yoga, porque no todos los tipos de yoga son calmantes, tai chi o qigong, que son las artes asiáticas, sí, ciertos tipos de meditación también, sería como ideal, un tipo de ejercicio ideal para hacer en la noche, sí, digamos que CrossFit no es la mejor estrategia, ¿sí? Para dormir. Sin embargo, tengo que hacer una salvedad, y por eso, digamos que estas son como recomendaciones y tips generales, pero siempre hay excepciones a la regla, porque todos somos seres únicos y irrepetibles. ¿Sí? Hay personas que que necesitan, de hecho, como sobreestimularse y agotarse en la noche para poder dormir. ¿Sí? Eso
eso generalmente quiere decir que hay como otros trastornos que hay que manejar, pero sí hay personas que, digamos, que no les afecta un nivel de ejercicio súper intenso antes de dormir y que no les trastoca el sueño. Otra, como otra estrategia u otra disciplina más que habría que tener en las noches para poder tener un sueño profundo y reparador es evitar la estimulación excesiva, ¿sí? Que es que en estos tiempos modernos, digamos que nos hemos como neutralizado a muchas fuentes de estimulación y vivimos como en un estrés bajo pero crónico, ¿sí? Entonces, digamos, recibir un correo electrónico del jefe a las 8:30 de la noche con una tarea para el día siguiente, ¡pum! Eso hace como un subidón en la curva de cortisol. Postear algo en Instagram y estar mirando los likes y cada vez que te llega un like, entonces es como un goteo de dopamina y de estimulación. Ver una película de terror que te pone así, o sea, literalmente que te deja como agarrado de la mesa, nuestro sistema nervioso está, porque nuestro cuerpo y nuestro cerebro no distingue entre un peligro real y un peligro simulado, o sea, para el cerebro todo es igual, ¿sí? Entonces, si tú estás viendo una película de terror o un crimen o algo que estimula demasiado, vas a sentir que la respiración se acelera muy sutilmente, pero se acelera, que el ritmo cardíaco se acelera muy sutilmente, pero se acelera, y todo eso el cuerpo tiene que desacelerarlo antes de poderse dormir en la noche, ¿sí? Entonces tú puedes tener los ojos cerrados y estar como en una fase de sueño ligero, pero quedarte mucho tiempo en esa fase y no le permites al cuerpo hacer todos los procesos que hemos hablado hoy. Digamos que esos son los tips en cuanto a biología, como en general. Estos tips son más relacionados como con el entorno en el que dormimos. De hecho, o sea, para hoy, para la charla, puse un bombillo blanco porque generalmente los bombillos de mi casa son como ese que está ahí rojos en la noche. Ya les voy a explicar por qué. Pero primero hablemos de los tips que están acá en la diapositiva. Básicamente, dos cosas que podemos hacer, o sea, dos de las mejores cosas que podemos hacer en nuestro ambiente de sueño, en nuestro entorno de sueño, es completa oscuridad, ¿sí? No solamente en los ojos, por eso pongo blackout y máscara, porque digamos que nosotros tenemos receptores de luz en todo el cuerpo. Los más grandes obviamente están en los ojos, pero nuestra piel, todo nuestro cuerpo tiene receptores de luz. Entonces, si nuestro cuerpo recibe como esa señal de que hay luz en el ambiente, tiene un estímulo a no quedarse dormido, ¿sí? Porque piensa que es de día, ¿sí? Y por eso, en la siguiente diapositiva voy a hablar de la exposición a la luz como dormimos y cuando nos despertamos. Idealmente, la temperatura de la habitación debe estar entre 18 y 22 grados centígrados. Eso para algunas personas es muy frío, ¿sí? Entonces mi recomendación no es muy sexy, pero mi recomendación es dormir con esa temperatura y dormirse con medias, ¿sí? Porque, digamos, eso les va a ayudar a que la temperatura del cuerpo se reduzca más rápido y el cuerpo pueda entrar en modo como regeneración y reparación más rápido, porque no sé si les ha pasado que nos despertamos sudando, sí, y eso es básicamente porque el cuerpo tiene que activar el mecanismo de refrigeración que se activa a través del sudor para poder seguir funcionando, ¿sí? Entonces, por eso es súper importante que la temperatura esté entre 18 y 22 grados para que sea una temperatura agradable, que el cuerpo se sienta seguro de entrar como en ese proceso de desintoxicación, de limpieza, de regeneración. Estos dos o estos tres, digamos, que vienen, yo sé que son un poco controversiales, ¿sí? Que es básicamente eliminar todas las frecuencias como extrañas a la frecuencia de nuestro cuerpo. O sea, nosotros somos seres eléctricos, o sea, emanamos una frecuencia electromagnética, la Tierra emana una frecuencia electromagnética, el Sol emana una frecuencia electromagnética, todas esas frecuencias electromagnéticas son nativas, ¿sí? O sea, son naturales, y en Nata, nuestro mundo discúlpame. moderno, dime. Ya, estaba silenciando. Gracias a todos. Okay. No, hay uno que no está en silencio todavía. Ya.
y digamos que hay como mucha controversia alrededor de las frecuencias electromagnéticas no nativas, etcétera, y aunque no hay como estudios de largo plazo, sí, porque esto es relativamente nuevo en nuestra escala de evolución, el riesgo es, y Jairo y Julián, o sea, desde que empezamos a trabajar juntos, los he casi que obligado a no usar los AirPods, pero eso es un tema para otro día, sí. Entonces, básicamente la recomendación es, sí, tienen que dormir con el celular en la habitación porque es su alarma, sí, que pues no podemos conseguir una alarma como tradicional, pero si el celular es la alarma, sí, por favor, por favor, por favor, pónganlo en modo avión. Yo sé que hay como un miedo a no estar conectados todo el tiempo o que algo pase durante la noche, sí, pero realmente, generalmente es muy poco lo que podemos hacer si nos llega una llamada en la mitad de la noche, sí. Y pues les sugiero que pongan el celular en modo avión, o sea, que apaguen el Wi-Fi, el Bluetooth y la señal celular, sí, para que el celular deje de emitir como frecuencias buscando conectarse a las antenas. Y un tip, que si necesitan cargar el celular en la noche, no lo carguen en la pared, que tiene una frecuencia diferente a la de nuestro cuerpo, pero las baterías portátiles tienen la misma frecuencia del cuerpo humano. Sí, un dato curioso. Y si necesitan cargarlo durante la noche, cárguenlo con la batería y no en el como switch, ¿cómo se llama? El conector de la pared. Y eso me lleva al siguiente tip, que es desconectar todos los electrónicos. O sea, idealmente no tener como electrodomésticos o electrónicos en la habitación. Sí, o sea, en un mundo ideal la habitación es para dormir y para el sexo y nada más, sí, pero yo sé que porque tenemos espacios limitados, etcétera, entonces trabajamos en la cama o vemos televisión en la cama porque es nuestra forma de desestresarnos, etcétera, entonces hacer el esfuerzo de desconectar todos los electrodomésticos antes de dormir para que no haya frecuencias que interfieran con la frecuencia de nuestro cuerpo y idealmente también apagar el módem y el wifi todas las noches. ¿Sí? Y mucha gente me dice que no, pero eso es inútil porque entonces mis vecinos no lo apagan, entonces ¿de qué sirve que yo lo apague? Pero las frecuencias electromagnéticas no nativas obedecen a la ley de proximidad, ¿sí? Entonces, pues hay paredes, etcétera, entonces, digamos que sí, no lo pueden evitar del todo, pero están minimizando el daño de las frecuencias que están más cerca del cuerpo, que es pues el wifi de nuestra propia casa. Y eso también depende como de cada una de las personas. Yo, por ejemplo, hace años no podía dormir si no tenía música, ahora necesito silencio completo, entonces ya eso, digamos, depende de la preferencia o de la tolerancia de las personas, sí, pero generalmente funciona el silencio más que el ruido, porque cualquier ruido puede ser como una estimulación también para nuestro sistema nervioso, entonces pues también como probar con las dos cosas, ok, ¿cómo duermo mejor? Si oyendo música clásica o ruidos de la naturaleza o qué sé yo, o si necesito silencio absoluto para poder dormir. Yo intenté dormir con tapaoídos, pero a mí realmente no me funcionó, pero sé que hay gente que les funciona, sobre todo si viven en ambientes urbanos como con mucho ruido, porque nosotros tendemos a desarrollar tolerancia como a los ruidos ambientales y a todos los estímulos a nuestro alrededor y no lo notamos conscientemente, pero inconscientemente sí nos sigue estimulando. Y eso, por ejemplo, cuando nos vamos de vacaciones, sí que estamos, yo que sé, en un ambiente remoto, que no está el ruido de los carros fuera de la ventana de la autopista en Bogotá, etcétera, es que nos damos cuenta de cómo realmente nos afecta como el entorno en el que dormimos. Este tip también que sigue, que tiene que ver un poquito con la biología y un poquito con el entorno, es, de nuevo, en un mundo ideal, y yo sé que muchos de estos tips para algunas personas no son como realistas, ¿sí? Porque pues tienen bebés que acaban de nacer, etcétera, ¿sí? Y no se trata no, si no pueden implementar todos los tips, entonces no van a implementar ninguno, ¿para qué? Pero, o sea, que todos intenten uno, cambien una cosa de esta lista, les prometo que van a empezar a sentir la diferencia y eso es lo que va a crear como ese momentum positivo de cambio, ¿sí? Escojan un tip, el que más fácil les parezca, o sea, les parezca, no se hagan la vida difícil, ¿sí? Y una vez que ese tip ya está implementado, empiecen con el otro, ¿sí?
¿sí? Y el tiempo va a pasar de todas maneras y pueden empezar con lo que sea más fácil. Y bueno, con la diapositiva, el horario, o sea, idealmente nosotros nos acostaríamos a la misma hora todas las noches, ¿sí? Y yo no soy como un ejemplo usual, pero yo personalmente me acuesto a las 9 y me levanto a las 4:45 de la mañana todos los días, incluyendo los fines de semana. ¿Sí? Es como una preferencia personal porque soy completamente mañanera, que es lo que es la otra palabra que tengo en el tip, que es cronotipo. ¿Sí? O sea, a pesar de que la gran mayoría de los seres humanos somos diurnos, ¿sí? O sea, la gran mayoría, sí hay partes de la población que tienen un cronotipo diferente, ¿sí? O sea, que son los búhos, que les encanta estar alerta durante las horas de la noche, ¿sí? Esos cronotipos están en un libro, entonces uno es el oso, el delfín, el león, etc. Sí, hay un test que si les interesa se los puedo enviar, que es gratis para descubrir el cronotipo y ver realmente qué horario funciona para ustedes. De nuevo, o sea, si tenemos como reglas de horario de oficina y demás, de pronto si somos un cronotipo nocturno, pues no lo podemos implementar, pero como tener conciencia de cuál es como nuestra preferencia o nuestra necesidad genética alrededor de las horas de sueño, es como una fuente de poder, ¿sí? Para poder tomar decisiones de acuerdo con eso. Entonces, idealmente acostarse a la misma hora todos los días y levantarse a la misma hora todos los días, porque cuando el cuerpo se acostumbra ya no necesitan la alarma, ¿sí? Y lo otro que quería decir respecto al horario es que no es lo mismo dormir 8 horas de 1 de la mañana a 9 de la mañana que dormir 8 horas de 10 de la noche a 6 de la mañana, justamente por lo que les decía al principio, que nosotros tenemos como esa impronta evolutiva de estarnos acostando a esa hora todos los días en un periodo de cientos de miles de años, ¿sí? Otro tip que de nuevo no es muy sexy, ¿sí? Es respirar por la nariz. Muchos no nos damos cuenta también durante el día que respiramos por la boca, ¿sí? Y eso minimiza la producción de un elemento que se llama ácido nítrico, que es necesario para el funcionamiento óptimo del cerebro. Y una forma como muy fácil de saber si respiramos por la boca cuando estamos dormidos es que nos levantamos con la boca como seca y que nos levantamos como deshidratados, porque sí, claro, tener la boca abierta todas las noches reseca todas las mucosas. Entonces, un tip para como obligarnos a respirar por la nariz, que obviamente no aplica si estamos resfriados y demás, es ponerse un poquito de microporo en la boca. Para dormir hay un libro muy, muy bueno sobre este tema que se llama La ventaja del oxígeno, The Oxygen Advantage. Si a alguno le interesa, les puedo dar la información, que habla de todos los beneficios de la respiración nasal al momento de entrenar en nuestra vida diaria y al momento de dormir. Y otro de los tips que es relativamente fácil de implementar es los suplementos, ¿sí? Y este tip lo puse como de penúltimo porque digamos que nuestra naturaleza es como muy, tendemos mucho a querer como agregar y como darle la responsabilidad de mejorar a otra cosa, bien un suplemento o a un profesional que nos ayude, etc. Y los tips que les menciono antes, digamos que son más efectivos. Sin embargo, los suplementos pueden jugar como un rol importante en ayudar a optimizar el sueño. El magnesio y el potasio, que son electrolitos, ayudan, por ejemplo, con los calambres nocturnos, a relajar los músculos, etc. Los ácidos grasos en la noche, ¿sí? Por ejemplo, el MCT oil o el aceite de coco o el aceite de pescado, lo que hace es que mantiene el nivel de azúcar en la sangre estable durante la noche y no nos desconecta por tener hambre o algo así. Y la vitamina D básicamente es como de hecho la vitamina D no es una vitamina, es como una hormona esteroide que está involucrada en muchos procesos en el cuerpo. Y como vivimos la vida en espacios interiores, estamos deficientes en vitamina D casi todos. Y el 5-HTP es un precursor de serotonina y melatonina para ayudarnos como a relajarnos antes de dormir. No puse la melatonina en la lista de suplementos porque yo
personalmente no soy fan de la suplementación con melatonina. La única como ocasión en que la melatonina es necesaria es cuando cambiamos de zonas horarias y viajamos en el tiempo, pues. Pero generalmente suplementar con melatonina desestimula el cuerpo a que produzca su propia melatonina y eso puede generar como consecuencias adversas a largo plazo. Y me voy a apurar porque faltan 9 minutos para las 8 y quiero respetar el tiempo y pues si tienen preguntas. Y el otro tip, sí, que este para mí es como un tip maestro en cuanto al sueño y en general a la salud como humana, es alinear nuestra forma de vida con el ritmo circadiano. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tengo puestas estas gafas, por ejemplo? ¿Por qué mis gafas? Porque la luz de mi casa es roja en la noche. Nosotros, de nuevo, o sea, por cientos de miles de años vivimos con la luz del sol y de la luna, o sea, no había electricidad. Entonces, o sea, el momento que el sol se ponía, ya no había nada que hacer y nos íbamos a dormir. Sí, y ahora tenemos como este privilegio de tener electricidad, ¿sí? Y lo que pasa es que entonces vivimos en una luz del día, si queremos, 24 horas al día, ¿sí? Y eso lo que hace es que le manda la señal al cuerpo de es de día, que el cuerpo tiene que producir las hormonas y todo lo que produce para mantenernos despiertos y alerta, ¿sí? No sé si a alguno le ha pasado que está súper cansado a las 7 de la noche y se quiere dormir, pero no se puede dormir porque tiene que ver a los niños, hacer la tarea, preparar la comida, etcétera, y se les pasa el sueño, se les pasa el cansancio y llegan a las 10 de la noche y se quieren dormir y están como pasmados. Eso es básicamente el cortisol, o sea, esa segunda como ola de energía que forzamos al cuerpo a producir porque no nos podemos dormir cuando generalmente estamos cansados. ¿Sí? Entonces, una de las formas más naturales de armonizar el ritmo circadiano es armonizar nuestra exposición a la luz y como hacerle espejo o imitar el sol, ¿sí? O sea, comer cuando es de día, estar activos cuando es de día y dormirnos cuando es de noche. Y pues, o sea, no comer cuando hay oscuridad, ¿sí? Entonces, en lugar de que es luz azul, básicamente, o sea, es el celular y las luces LED, etcétera, imitan o replican la luz del sol a mediodía, ¿sí? Y aunque es muy bueno para el medio ambiente porque ahorra energía y para nuestro bolsillo porque apagamos menos luz, es muy, muy malo para nuestro ritmo circadiano porque le está mandando la señal a nuestros ojos constantemente que es mediodía, cuando son las 9 de la noche, ¿sí? Entonces, armonizarnos con el sol ayuda a que nuestro ritmo circadiano esté alineado. Y como estoy haciendo esta charla ahorita, yo generalmente ya a esta hora no estoy en el computador, pero me pongo sencillamente estas gafas que bloquean el espectro de luz azul y a todos los estoy viendo rojos y todo está rojo, ¿sí? Pero eso protege como los receptores de melatonina en mi cuerpo que se sigue preparando para dormir, ¿sí? Entonces básicamente esos eran los tips que les quería dar. Y ahora es el espacio para preguntas. Si tienen preguntas, dudas, quieren aclaraciones, etcétera, soy toda Nata, oídos. Se pueden quitar. Ah, dime. Hola. que te iba a decir, bueno, tremendo tema. Realmente creo que es un tema que nos interesa absolutamente a todos y por eso creo que si nos pasamos no hay problema porque es un tema pues realmente Y pues que quien se tenga que ir, incluye esto parte de está siendo grabado y pues se puede enviar la grabación después. Voy a empezar con preguntas que hay aquí en el chat. Luis Fernando Rodríguez pregunta, ¿qué tan efectivos son los llamados sueños reparadores o siestas? Las siestas son súper, súper efectivas. Sí, o sea, la clave de una siesta es que no sea de más de 20 minutos o media hora. Sí, o sea, porque digamos, la siesta es cuando estamos cansados, sobre todo, entramos directamente a la fase REM. Sí, o sea, no pasamos tiempo en la fase no REM. Sí, entonces, cuando hacemos una siesta de 20 minutos, y es una estrategia de productividad utilizada por mucha gente, ¿sí? Que puede dormir las 7 horas y media o las 8 horas en la noche, que toma 20 minutos o media hora a mediodía. Es súper efectivo, pero la clave es encontrar primero la duración que sea óptima para ti, ¿sí? Y que no sea que te acuestes, tu intención es dormirte 20 minutos y te duermes 3 horas y te tiraste
la noche de sueño ese día, ¿sí? Pero sí son súper, súper efectivas y es una muy buena estrategia de pagar esa deuda de sueño si tienes la opción de hacerlo a mediodía, 100%. Perfecto, mira, Simón nos pregunta, ¿alguna posición o posiciones recomendadas para dormir? Sí, bueno, ahí también depende del contexto. O sea, por ejemplo, digamos que la posición más natural para dormir y para el tema de los órganos es dormir sobre la espalda, ¿sí? Y también para las mujeres o a los hombres que están un poquito vanidosos, eso también minimiza la producción de arrugas en la cara y en el pecho, ¿sí? O sea, dormir de lado maximiza la producción de arrugas aquí en el pecho. Sin embargo, también hay una posición durmiendo sobre el lado derecho del cuerpo, o sea, con el corazón hacia arriba, que activa un sistema del cuerpo que se llama el sistema linfático, no el linfático, sino el linfático, que es otro sistema de desintoxicación del cuerpo, y durmiendo sobre el lado derecho, se activa ese sistema más rápido al momento de dormir, ¿sí? Hay otro tip, sí, que es un tip que no se puede como aplicar enseguida, pero idealmente dormir sin almohada, ¿sí? Porque la almohada lo que hace es que genera muchísima tensión en el cuello, pero eso requiere, si estamos acostumbrados a dormir como una almohada súper alta, requiere como un proceso de transición, pero idealmente, o sea, dormir en una superficie como completamente plana, para que el cuerpo sea el que se tenga que adaptar a la superficie y no que el colchón se adapte a nuestro cuerpo, ¿sí? Porque eso es lo que nos deja como tiesos, ¿sí? Porque nosotros tenemos que mantener como nuestras articulaciones lubricadas, etcétera. Pero pues para volver a la pregunta de qué posición ideal es para dormir, o sea, la posición, como digo, la más natural es sobre la espalda, está la del lado derecho para activar el sistema linfático, pero la posición adecuada para ti es la que te permita quedarte dormido. ¿Sí? O sea, que no duermas en una posición que te obliga a acomodarte y a despertarte durante la noche. ¿Sí? O sea, básicamente esa es la mejor posición. Ahí hay otra, Natalia, ¿por qué puede ocurrir el despertarse en la noche después de dormir unas 3 horas y no poder recuperar el sueño más? Eso depende también como de las necesidades de sueño que tengas y del nivel de estrés que tengas, ¿sí? O sea, hay como una regla general, si tú te despiertas entre la 1 y las 3 de la mañana, o sea, generalmente a las 2 de la mañana, es que hay niveles de cortisol en el cuerpo muy altos, ¿sí? Entonces, pero eso tendría que saber un poquito más de tu situación específica y entonces a ti te va a interesar el regalito que tengo al final de la charla. Listo. ¿Cómo Aquí apagar el creo. cerebro antes de dormir? Pregunta Paula Botero. La pregunta del millón. Bueno, o sea, yo siempre digo que un buen sueño empieza en la mañana, ¿sí? Y digamos que hay un tema que nuestro cerebro, nuestro cuerpo, contrario a lo que mucha gente piensa, nosotros no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos muy ocupados durante el día, no sentimos como ese estrés o esa como conversación mental, y cuando nos acostamos en la cama, que hay silencio, que hay calma, entonces vienen todos esos pensamientos y todo lo que nos está como preocupando. Y una de las mejores formas de apagar el cerebro o como neutralizar el cerebro es la meditación o la respiración. ¿Sí? Entonces, una de las mejores técnicas de respiración para dormir, que es muy simple, se llama 4-7-8 y es inhalar por 4 segundos, sostener la respiración por 7 segundos y exhalar por 8 segundos. ¿Sí? Y la ciencia detrás de esa técnica de respiración es que a nosotros exhalar más tiempo que la inhalación, le estamos mandando la señal al cerebro de que estamos seguros, que no hay peligro, ¿sí? Porque digamos, si nosotros estamos corriendo, escapándonos de algo, la respiración tiende a ser como muy superficial y muy que inhalamos y la exhalación se vuelve como automática, entonces al nosotros revertir ese proceso le estamos mandando la señal al cuerpo de que estamos seguros, de que estamos calmados y que está bien como tranquilizarnos y eso estimula el sistema nervioso. O sea, si tu cerebro tú sientes que está como funcionando o en sobrecarga en la noche, todas estas actividades de regular el sistema nervioso, de evitar las noticias, evitar las películas de terror, sí, evitar las redes sociales si es posible y las pantallas 1 hora mínimo, 1 hora antes de dormir,
y hacer algún tipo como de ejercicio como suave, yoga, tai chi, incluso estiramientos, o sencillamente no hacer nada, sino comer temprano y ponerte a leer un libro que te haga reír, preferiblemente ficción, no ficción. Eso te puede ayudar como a apagar el cerebro como antes de dormir. Ok, Mariana Herrera pregunta, buenas noches, ¿se recomienda algún té o infusión que ayude a dormir mejor? Sí, hay varias como hierbas y tés que te pueden ayudar a dormir mejor. Primero, o sea, antes de decirte como qué tés específicamente, intenta minimizar el consumo de cafeína, o sea, evitar el café después de las 2 de la tarde, el chocolate, el té verde, el té negro, todos esos tés tienen cafeína y las hierbas o las infusiones que te pueden servir para dormir está la valeriana, la manzanilla, flores de lavanda, la pasiflora también, es una hierba que tranquiliza mucho, sí, y no tiene contraindicaciones. Esas como desde el punto de vista de hierbas o infusiones. Hay otro, como otro reno, ¿sí? Que son los adaptogénicos, ¿sí? Que son como hierbas o raíces u hongos que ayudan a regular el sistema nervioso. Uno de mis preferidos para dormir es un hongo medicinal, no mágico, que se llama reishi. Se consigue aquí en Colombia y es un excelente adaptogénico para regular ese sistema nervioso antes de dormir. Y de nuevo, si, por ejemplo, si las personas sufren de, como tienen tendencia a tener bajo el nivel de azúcar en la sangre, etcétera, que eso también puede generar como que te despiertes mucho durante la noche, comer un snack antes de dormir. Yo sé que contradice lo que dije de no comer 2 o 3 horas antes, pero si la persona sufre de que se le baja el azúcar o se despierta con hambre, sí, se puede comer un snack de una cucharadita de miel con un poquito de aceite de coco o un poquito de leche de coco con colágeno, sí que es proteína y grasa, para, no necesita mucho, o sea, 100 o 150 calorías, para mantener como los niveles de azúcar en la sangre constantes durante la noche, y eso ayuda también a que puedas dormir mejor. Pero específicamente la pregunta de infusiones, flores de lavanda, manzanilla, valeriana, y los adaptogénicos reishi, que es mi preferido, y hay otro, la ashwagandha, por ejemplo, es muy buena también para como regular los niveles de estrés, que básicamente eso es lo que hacen estas infusiones herbales también, o sea, como regular el sistema nervioso y bajar, como desacelerar el cuerpo, básicamente. Esta pregunta está chévere, sobre todo porque en Smash hay demasiados Sí, niños yo sabía que entrenando. venía. En Colombia, debido a los espacios y horarios, muchos de nuestros chicos deben entrenar en la noche. ¿Cómo compensar esto? Bueno, y eso es clarísimo que no todo el mundo va a tener como el acceso o la posibilidad de no hacer ejercicio intenso en la noche, ¿sí? Entonces, si tú estás por circunstancias, etcétera, en la necesidad de entrenar en la noche, es súper importante la práctica final de autorregulación, o sea, después del componente súper intenso del entrenamiento, o sea, tener un componente de regulación del sistema nervioso, ¿sí? O sea, bien sea los estiramientos estáticos al final del entrenamiento, al principio del entrenamiento, ustedes saben mejor que yo que no están recomendados, pero un estiramiento estático prolongado al final de una sesión de entrenamiento le manda la señal al cuerpo de nuevo que no hay peligro, que estamos en una circunstancia segura. La respiración también es un súper instrumento para regular el sistema nervioso. Una técnica muy efectiva para esas circunstancias es la técnica de box breath, que es básicamente que se llama como respiración de caja, porque es inhalar por un cierto número de segundos, sostener la inhalación por un cierto número de segundos, exhalar por un cierto número de segundos y sostener la exhalación por un cierto número de segundos. Y entonces, para empezar, puede ser 4 segundos, si las personas no están acostumbradas a esta técnica, pero idealmente pueden llegar a 6
o a 7 segundos y eso calma el sistema nervioso. O sea, lo más importante después de tener una sesión de entrenamiento intensa es que el cuerpo reciba la señal de que la intensidad se acabó y invertir tiempo para regular y armonizar el sistema nervioso, que se hace a través de estiramientos o incluso, o sea, ejercicios que requieran como cierto tipo de coordinación. O sea, por ejemplo, prácticas de equilibrio son muy, muy efectivas para como traer todo como cultivar esa atención plena, o sea, un poquito de mindfulness que se cultiva en la meditación, que se puede hacer en el entrenamiento. Sí, ese sería como mi apunte. Bueno, vamos con la última porque por aquí también me están preguntando un montón, pero vamos a darle prioridad al chat. Dice, de las 6 o 7 horas del sueño debidas, ¿cuántas deberán ser en fase REM? Y cuando alguien ¿y qué pasa cuando alguien generalmente no las cumple? Ok, súper buena la pregunta. Entonces, básicamente, como les comentaba, el ciclo completo de sueño, ¿sí? Son entre 90 y 110 minutos. Y en ese ciclo de sueño de 90 y 110 minutos ocurre la fase non-REM, que son las 4 etapas de la transición, el sueño ligero, el sueño profundo y la fase REM, ¿sí? O sea, eso ocurre en diferentes proporciones en ese ciclo, ¿sí? Lo que pasa durante la noche es que la primera parte, digamos que tenemos 4 ciclos o 5 ciclos de 90 minutos en la noche, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que en la primera mitad, digamos, del sueño, el cuerpo prioriza el sueño profundo, ¿sí? O sea, hay más tiempo en la fase no REM que en la fase REM, y eso se invierte en la segunda mitad de la noche, ¿sí? Que hay menos sueño profundo y más fase REM. Entonces, te doy el ejemplo mío personal. Yo sufro mucho. Este anillo que tengo puesto monitorea mi sueño y si les interesa les puedo mandar como pantallazos de mi sueño para que vean cómo es. Y como yo me levanto tan temprano, ¿sí? Mi sueño generalmente la parte que sufre es la fase REM, ¿sí? Porque esa fase ocurre en mayor proporción en la segunda mitad de la noche, ¿sí? Entonces, mientras yo puedo llegar a tener 3, 4 horas de sueño profundo, ¿sí? Tengo 50 o 1 hora de sueño REM en las 7 horas y media que estoy en la cama, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve esa como deuda de sueño, ¿sí? Lo que les decía, empiezo a sufrir la memoria. Yo, por ejemplo, cuando me di cuenta, o sea, cuando empecé a investigar este tema, sí me di cuenta por qué me la paso tropezándome con todas las cosas, ¿sí? O sea, mi como sensación de ubicación y mi inteligencia espacial sufre mucho cuando no duermo bien, y eso es una consecuencia de no tener tiempo suficiente en la fase REM. O sea, cuando tú no duermes bien, o por ejemplo que no recuerdas tus sueños, no recordar los sueños es una clara indicación de que no estás teniendo suficiente tiempo en la fase REM, porque esa es la fase donde más soñamos, ¿sí? Y si no lo estamos recordando, es una clara indicación de que no estamos durmiendo bien y empieza a sufrir la memoria, empieza a sufrir nuestro estado de ánimo, nuestro como proceso cognitivo, nuestro pensamiento crítico, todo eso se afecta cuando hay falta de sueño REM. Sí, y como te digo, o sea, no es que no dormí una noche bien y entonces todo se va a ir a la porra, no, pero, o sea, acumulando déficit y deuda día a día, empieza a haber como problemas más significativos. Listo, vamos con 2 más para que ya puedas hablar del regalito que todo el mundo está esperando. Entonces, nos dice, Espérame. anteriormente Tengo se la decía que el opción mejor sol era el de la quiero mañana y de la contestar primera esta mañana. pregunta. Según la Perdón, explicación, esa, nos ok. recomienda que es mejor. Sí, esa era la que quería responder. Hola, ¿me oyes? Te perdí por un momento. Sí, voy a preguntar, voy a leer lo que está preguntando Ana María. Dice, Ya la anteriormente tengo, se decía que el pero mejor sol era para el que de la los primera mañana. demás escuchen. Ok, bueno, según la explicación, se nos recomienda que es mejor el del mediodía o el atardecer.
¿A qué se debe este cambio? ¿Obedece el cambio de la disminución de la capa de ozono en la atmósfera? Me encanta esa pregunta, ese es mi tema preferido. No, o sea, el mejor sol, sobre todo si no estás acostumbrada a la exposición al sol, es el de la mañana. ¿Sí? O sea, de hecho, el sol más saludable, si digamos te vas a solear, que no lo recomiendo por exceso, como por periodos prolongados de tiempo, es entre el amanecer y el mediodía solar, ¿sí? Que aquí en Colombia, por lo menos en Barranquilla donde yo estoy, es como alrededor de las 11:56, 12 del día, ¿sí? Entonces, si tú vas a empezar a utilizar el sol como herramienta de armonización del ritmo circadiano, que se lo recomiendo a todo el mundo, o sea, literal, el sol es vida. O sea, quien dijo que somos plantas con emociones complicadas, o sea, esa es la realidad. Antes de tú exponerte al sol al mediodía, ¿sí? Que puede generar que te quemes si tu piel no está acostumbrada, es necesario crear algo que se llama el callo solar, ¿sí? O sea, literal que la piel cree como ese mecanismo de protección y ese callo se crea con el sol de la mañana, ¿sí? O sea, el sol más beneficioso para armonizar el ritmo circadiano, y por eso puse los tips que la primera fuente de luz sea la luz del sol al amanecer, es una super estrategia, porque justamente ese es como nuestro reloj biológico, es el que tenemos como instalado por default en el cuerpo. ¿Sí? Entonces tú te puedes exponer al sol de la mañana, ¿sí? Al amanecer, y una hora, o sea, digamos, si el sol sale a las 6 de la mañana, de 6 a 7 de la mañana, es el mejor periodo para tú empezar a exponerte al sol y empezar a crear ese como callo solar para protegerte del sol. Y ese mismo espectro de luz que hay al amanecer, que es como, tú ves que la luz es como roja, ¿sí? Ese mismo espectro está una hora antes del atardecer. Digamos que el atardecer es a las 6 de la tarde, entre las 5 y las 6 de la tarde es el mejor momento para recibir ese espectro de luz, también para armonizar el ritmo circadiano. La razón por la que digo que exponerse al sol a mediodía, y no estoy hablando de 2 horas o 1 hora, no, o sea, 10 minutos es suficiente, sobre todo exponer los ojos, no mirar directamente al sol, eso no, pero digamos, poner que el sol está aquí y que pueda recibir los ojos, el sol, es como el reloj que tenemos instalado, ¿sí? O sea, recibir la luz del sol a mediodía es como la señal que recibe el cuerpo de, ok, listo, esta hora sé que es mediodía, esta es la hora, y empiezo a hacer como todo el proceso que necesito para que a las 7 de la noche, 8 de la noche, ya el nivel de melatonina sea el adecuado para dormir, ¿sí? Entonces, digamos, los tres extremos del sol son supremamente beneficiosos por diferentes razones, ¿sí? Y nosotros como que nos han educado o inculcado que el sol da cáncer de piel, etcétera, y bueno, y eso es una conversación mucho más larga, pero realmente, o sea, la exposición inteligente al sol es vital para nuestro bienestar. Y si ustedes han estado en algún otro país, como en Bogotá, donde el sol no sale por muchos días, ¿sí? A la vez, notan inmediatamente un cambio en el estado de ánimo, en los niveles de energía, etcétera, y eso es precisamente porque el sol es literalmente como una fuente de vida, ¿sí? Y un tip que les doy, yo sé que me estoy extendiendo, Jairo, perdón, un tip que les doy para poder tolerar más el sol es eliminar de su dieta los aceites vegetales hidrogenados, porque eso literalmente lo que hace es que oxida como las células, ¿sí? Y hace que recibamos, o sea, seamos mucho más sensibles y susceptibles a quemarnos la piel. Listo. Nata, bueno, no. ¿Qué era lo que le ibas a regalar a la gente que estaba oyendo? Está ya para como a manera de conclusión. Así que dale, dale para adelante. Espérame que puedo responder 2 preguntas más que están acá. Obvio, las que quieras. Ok, bueno, hay una que es ¿cómo hacer para que no me dé hambre sabiendo que se recomienda comer 2 o 3 horas antes de dormir? Y si no como, me levanto a las 2 de la mañana con hambre. Este es uno de los ejemplos donde se puede hacer la excepción a la regla, ¿sí? Porque es mucho más dañino
que te despiertas a las 2 de la mañana, interrumpas el sueño, o sea, que el hambre interrumpa el sueño, a comerte un snack que te mantenga como esos niveles porque esos niveles de azúcar en la sangre constantes, ¿sí? Pero ahí está, la clave para eso es el tipo de snack que te comas, ¿sí? O sea, si tú comes a las 9 de la noche una bandeja paisa, pues vas a estarla digiriendo todo el día, ¿sí? Pero si te tomas, por ejemplo, una infusión de leche de coco, que es grasa, con colágeno, que es la proteína, y cúrcuma con un poquito de jengibre y miel, o sea, eso te va a dar las calorías para que el azúcar en la sangre se mantenga constante, te va a llenar un poquito para no despertarte y no te está como disparando el índice glicémico, que es lo que queremos evitar, ni va a tomar mucho tiempo para digerir, ¿sí? Entonces la clave es como encontrar el snack que te sirva. Otro snack, si no tienes que perder peso, por ejemplo, si ya estás en tu composición de peso ideal, uno de los mejores snacks antes de dormir es una cucharada de miel natural. Una cucharada de miel antes de dormir te ayuda a mantener esa estabilidad glicémica para que no te despiertes a las 2 de la mañana con hambre. Y la otra pregunta relacionada con eso, bueno, no es una pregunta, es como más una observación que Juanes practica ayuno intermitente, tiene una ventana de alimentación de 6 horas y que su objetivo principal no era mejorar el sueño, sino la capacidad física, le ayuda demasiado. Y eso, digamos, también tiene mucho que ver el ayuno intermitente, que no es una panacea para mucha gente, o sea, digamos, como les digo, y eso los invito aquí, una publicidad, a la charla de nutrición, que la voy a dar también por este canal el jueves. Sí, el ayuno intermitente, que ahorita está de moda, es una herramienta muy, muy estratégica y muy útil para mucha gente, pero también puede ser dañina para mucha gente, sobre todo para las mujeres o personas con una carga de estrés muy alto, ¿sí? Y generalmente, ¿por qué el ayuno intermitente ayuda al sueño? Porque le da más tiempo al cuerpo para descansar, básicamente. O sea, no está ocupado digiriendo todo el tiempo, y lo que permite el ayuno intermitente es un proceso que se llama autofagia, que limpia como todas las células, ¿sí? Y eso ayuda a mejorar el sueño, pero la autofagia también se puede generar a través del ejercicio, ¿sí? Y él me dice que entrena en la noche, entonces ha sido como un beneficio secundario del ayuno intermitente, que me alegra mucho que te haya servido para eso. Y bueno, entonces antes de que me saquen de aquí de la sala, si quieren saber más o si tienen una pregunta como específica de su situación individual, sí, les regalo una sesión de coaching de 15 minutos en ese link que está ahí, www.natalialara.co/15min. Ahí pueden reservar su sesión completamente gratis, no hay como ningún compromiso después, nada, o sea, me pueden reservar ahí y preguntarme lo que me quieran preguntar al respecto. Y aquí están mis datos de contacto del otro lado, por si quieren conectar conmigo después. Es mi plataforma preferida, casi que la única donde estoy es Instagram, aunque en este momento estoy en vacaciones de Instagram, pero ahí es donde publico como la mayoría de mi contenido y demás. Entonces sí, espero que les haya servido, que les haya parecido útil, y me encantaría verlos en otra sala de Zoom para responderles como las preguntas que tengan, y si los veo el jueves también, pues feliz de verlos en la charla de nutrición. Lo logré, apenas me pasé 20 minutos. ¿Cómo me dices? Lo logré, solo me pasé 20 minutos. No, te agradecemos de verdad. Es un tema demasiado importante que atañe no solo a deportistas, sino absolutamente todo el mundo, y creo que es de gran valor para nosotros. La cita entonces es mañana, tendremos movimiento con Julián Guillermo, así que esa charla está también imperdible, porque recuerden que es uno de los pilares nuestros para el sistema de entrenamiento actual de Smash. Entonces, yo voy a estar atendiendo como participante mañana. No se lo pueden perder. Mañana es un tema muy chévere también y de importancia para todos. Gracias a todos los que nos acompañaron y nos vemos mañana. Gracias. Buenas noches.